A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. De la ira, comando Hum, servicio a domicilio, venimos a cobrar. Destruir la norma, un podcast de cerdas y diamantes. Nuestro espacio para compartir aprendizajes y cuestionar el sistema desde una mirada interseccional. Y hoy empezamos la segunda temporada. Como si cuidarle fuera mi problema. A nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera. A estas alturas no pasamos por el aro. Si quieres debatir, déjala hablar y sal ahí Bueno, fuera. bienvenidas a la segunda temporada de Destruir la Norma. Aplausos, que no hay, bien. Hace como 5 meses o así, no sé, ya no recuerdo, ¿no? Junio o así, que no nos escucháis. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú? Han cambiado muchas cosas, pero la música no, porque la cabecera siempre ahí, representando. Sí, representando. Aquí, una vez más, cerdas y diamantes, destruyendo la norma. Estamos en un estudio nuevo, además. No estamos estamos en la misma radio, pero en un estudio diferente. De hecho, ahora se supone que nos ven desde la calle y todo grabando. Vergüenza, hashtag es algo extraño. Vergüenza. Pero bueno, pues ¿Qué bueno, tal? han pasado muchas cosas. Ha pasado el verano entero, ya estamos en invierno prácticamente. Sí, totalmente. Y el mundo pasan sigue- muchas cosas, ¿no? El mundo sigue patas arriba, cada vez más. Y bueno, hay que aprovechar todas las oportunidades que tenemos para hablar de lo que está pasando en Palestina. Y sobre todo si tenemos un altavoz, por pequeño que sea, como este caso, ¿no? El Estado de Israel está cometiendo un genocidio a ojos de todo el mundo contra el pueblo palestino y Europa calla, Europa patrocina, lógicamente también Estados Unidos, como no. Y así que desde aquí, cerdas y diamantes, decidimos no en nuestro nombre y Gaza no está sola. Siguen, bueno, súper importante, ¿no? Seguir hablando de esto, porque ya ha pasado casi un mes. Siguen habiendo manifestaciones en todas las ciudades, así que estar atentas a las convocatorias de vuestras ciudades, porque es súper importante mostrar nuestra solidaridad, aunque bueno, era una manifestación, podríamos hablar, ¿no? De qué otras cosas podemos hacer, de hecho ahora os explicaremos, pero mínimo mostrar solidaridad con el pueblo palestino. ¿Qué más podemos hacer? Hace años, no sé si lo recordaréis, porque hacía bastantes años, o sea, hay gente como de 50 años, iba a decir, te miraba a ti, que hace muchos años yo, por mi hermano y tal, que ya conocía esto, que hay una campaña de boicot, ¿no? A productos culturales, alimentarios, o sea, de todo tipo, que respaldan el Estado de Israel, ¿no? Sí, tanto hechos por Israel, Allí. digamos, hechos allí, como compañías que tienen tratos, ¿no? con el Estado de Israel, ¿no? Entonces, es la campaña BDS, que como dice Alicia, pues lleva muchos años rondando y ahora pues más que nunca es importante, ¿no? BDS es boicot, desinversiones y sanciones, ¿no? Al Estado de Israel, a la Palestina ocupada. Y bueno, buscad en las redes BDS, ahí tendréis una lista de marcas, de empresas y tal para hacer boicot. Os damos un truco que hemos visto por redes y es que en el código de barras, los que empiezan por 729, es un poco son las empresas que están registradas en Israel, ¿no? Empiezan por este código, entonces es algo rápido, que es una acción directa, ¿no? que podemos hacer, así que os invitamos a eso. Sí, totalmente, el boicot es súper importante y no seguir financiando de alguna manera, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué traemos esta temporada? Después de hacer un poco, sí, novedades. Ya no vamos a dar tanto la chapa, no lo sé, porque somos unas pesadas. Seguiremos siéndolo, porque ese es nuestro como estilo. Ya sabéis que siempre os metíamos unos rollos teóricos y de nuestras vidas, sobre todo en la temporada pasada, y vamos a intentar que no sea tan así, ¿no? Y que también sea más accesible el contenido, porque hay personas que nos lo han hecho saber, porque lógicamente tienen razón, ¿no? Es decir, la gracia es que lo que expliquemos pueda llegar a todo el mundo y que aunque hablemos de temas pues, politizados, etcétera, que nos atraviesan, que todo el mundo pueda entender a qué nos estamos refiriendo.
Así es. Entonces, bueno, no sé si lo conseguiremos, esa Está es nuestra difícil. intención, sí. Sobre todo para que sea accesible, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que queremos hacer es, por ejemplo, traer a más invitadas, traer a amigas, compañeras de activismo, activistas, compañeras de luchas, de diferentes luchas. Entonces, eso también hace bueno, se tercie más el hablar, ¿no? Y que sea un poquito más distendido. Y, lógicamente, siempre el antiespecismo en el centro, ¿no? De lo que traigamos. Sí, era uno de nuestros objetivos al principio, el primer programa de la temporada pasada, pero bueno, al final, por 1000 motivos, a veces cuesta, pero es como queremos que se haga realidad. Ya vuelve la tos, eso tampoco cambia. Queremos que se haga realidad lo de visibilizar otros proyectos porque hay muchísimos y están totalmente, pues eso, invisibilizados, ¿no? Sobre todo de ciertos temas. Tenemos también una posible nueva sección, posible. A Marjorie le encanta, que es la tertulia, o sea, no dar la chapa, pero ser pesadas con nuestras vidas. En los últimos programas ya lo hacíamos, charlábamos un poquito, ¿no? De cómo estás, qué está pasando en el mundo. Al final, no es tanto como la sección noticias, sino también nosotras poniendo un poquito de nuestra vida, básicamente. Bueno, son cosas que ya hacemos en nuestra vida, ¿no? O sea, Sí, Alicia y yo charlar. somos fuera de aquí, somos amigas, se supone. Entonces hablamos en plan, ostras, ¿has visto esto, lo que ha pasado? Cosas que ha pasado en redes, cosas que pasan en nuestro entorno. Y era un poco pues traer eso realmente. Sí, lo intentaremos traer siempre con nosotras, que ya lo estábamos haciendo, y quizás ya se verá también con otra peñita chula para charlar, ¿vale? Pero no está confirmado. Entonces sería como a lo mejor los mismos temas de la temporada pasada, pero hechos tertulia. Es decir, lógicamente, claro, vamos a seguir hablando de antiespecismo, de veganismo, de feminismo, de antirracismo, de lo que es la norma, el binarismo, la interseccionalidad, ¿os acordáis? ¿No? Todos estos temas que fue como mucho más teórico la temporada pasada, van a seguir estando, pero un poquito, pues eso, en charleta y un poquito más. Sí, está guay, porque además muchas veces nos pasa, ¿no? En otros espacios en los que estamos, que hablamos mucho de teoría, pero luego en la práctica, o aterrizarlo, ¿no? Aterrar. Exacto. Qué significa, y en nuestras prácticas diarias también están politizadas, porque nosotras estamos politizadas, entonces no hay otra manera de existir, y traerlo aquí también es interesante porque muchas personas se pueden ver reflejadas, ¿no? Bueno, y en este primer programa, ¿qué traemos? Aparte de explicaros un poquito. Pues nos gustaría, ¿no? Estuvimos hablando, no sé si lo hicimos desde el principio, creo que fue como más, ¿no? De la mitad allí. Queríamos rescatar una frase que decíamos al final del programa, durante, ya te digo, mitad de la temporada, y ponerla encima de la mesa para darle más protagonismo y traer lo que decíamos, ¿no? Ejemplos de eso mismo. La frase, no sé si os acordaréis, que de hecho, ojito, que hicimos unas postalitas y todo con esta frase y otras. De hecho, si queréis, podemos enviaroslas las postales por mail. Ah, muy bien. Además que no las hacemos, lógicamente, para venderlas. O sea, que os las podemos enviar por mail. Totalmente. Anti-copyright siempre. Sí, solo para cubrir los gastos de imprenta. Exacto. Y eso, si las queréis, nos contactáis. Sí, como ya creo que ya dijimos, este podcast nace también de un proyecto que tenemos nosotras, que es Cerdas y Diamantes, y ahí tenéis pues más chapas de las que nos gusta y postalitas y cosas chulas. Recordamos la frase, ¿no? Sí. ¿Se la podemos leer? ¿La quieres leer tú? Vale. De hecho, es con la que siempre acabábamos, ¿no? Sí. Y después, de manera natural, como que ella hacía una parte y yo hacía la siguiente, así ya. como, y después incluso la última frase la hacíamos a la vez. Qué flipadas. O sea. Que ahora pienso y digo, qué tontería, pero bueno. Sí. ¿La leo yo entera o hacemos el teatro de antes? Puedes leerla tú entera. Vale. Si en algún momento os habéis sentido incómodas con algo que hemos dicho, es que vamos por buen camino. Coge esa incomodidad, cuestionas tus creencias y haz cambios. La incomodidad es un espacio revolucionario. Y cuando la norma es opresión, destruirla es un derecho. Yes. Supongo que sonará, y si no, pues toma ya. ¿Qué queríamos decir con eso, no? Es decir, yo creo que ya lo explicamos, pero al final cuando decimos que la incomodidad es un espacio revolucionario, es porque todo aquello que nos genera incomodidad, por ejemplo, cuando escuchamos algo y no nos cuadra, ¿no? Con estas creencias, o cuando nos señalan alguna conducta o comentario, realmente esa incomodidad que nos genera es una oportunidad para repensar, revisar y reflexionar sobre por qué nos lo están señalando y por qué hemos pensado eso, ¿no? Y por qué esa incomodidad. Entonces, para nosotras es vital y fundamental que para poder accionar cambios, como decíamos, tomar nuestra incomodidad como algo positivo, ¿no? Como una oportunidad para aprender, de construir, de
de dónde viene eso que creíamos y que nos están señalando que puede que sea diferente, ¿no? Ujú. Sí, que de hecho el ejemplo más claro que seguro que os habéis encontrado de, oye, esto es machismo o esto es racismo y la persona, no, Yo no ¿qué? soy Yo no racista. soy racista, no, yo no soy machista, ¿no? Hablamos de ese momento, ¿no? De esa incomodidad que alguien nos señala y ¿qué pasa? Que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y nuestro cuerpo 100%. entero, ¿no? Bueno, Alicia, que es psicóloga, como ya Uf. sabéis, os lo explicará mejor, pero ocurre algo, le llamamos disonancia cognitiva y es, no sé, nos ha movido aquí nuestra estructura, justamente, ¿no? Ese castillo de creencia que tenemos ahí formado. Esto me incomoda, no puede ser, y lo que hacemos es como negarlo y podemos reaccionar de varias maneras. Podemos enfadarnos, ¿no? Con esa persona de, no, yo no soy racista, no sé qué, no sé cuántos, o incluso hacer como que no lo hemos oído y seguir, ¿no? Entonces, el problema de esto es que, ostras, estamos perdiendo, lo que ha dicho Alicia, la oportunidad de aprender, de confrontar con nosotras mismas, con nuestras creencias y hacer algo, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor seguimos como estamos, ¿no? Pero si no hacemos nada, o si nos tomamos unos segundos para reflexionar, perdemos esa oportunidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no hacemos nada. Lo malo de este bucle, de esta disonancia cognitiva y de no prestar atención a estas oportunidades es la inacción. Y cuando no hacemos nada, como dice esta frase, cuando la norma es opresión, destruir es un derecho, lo normal es lo invisible, lo que no vemos, y tiene mucho que ver con qué, con los privilegios. Exacto, porque cuando normalmente surge esa incomodidad es que probablemente estemos hablando desde el privilegio y no nos hayamos dado cuenta de lo que nos están señalando, ¿no? Hasta ahora, ¿no? O sea, no nos estamos dando cuenta hasta que nos lo dicen de que, pues a lo mejor era un privilegio, ¿no? Entonces, lo que ya dijimos también, los privilegios son como invisibles para quien los tiene y por lo tanto, lo que decía Marjorie, ¿no? Que inmovilizarnos hace que no podamos cambiar ni nuestras creencias ni lo que tenemos alrededor. Exacto. Y que esa opresión que se ha hecho norma siga estando, ¿no? Y por lo Exacto, tanto, siga la injusticia. perpetuando. Como dijimos 100.500 veces en la primera temporada, todas sufrimos opresiones y por lo tanto también todas ostentamos privilegios y nosotras, pues obviamente como personas, también hemos estado en esas situaciones donde hemos sufrido esa incomodidad, también donde la hemos generado y eso es lo que precisamente queríamos traer hoy y que probablemente se repetirá, ¿no? En los próximos programas, poner también ejemplos donde se genera esa incomodidad y qué podemos aprender de ella. Entonces, queríamos empezar primero con un par de ejemplos que nos ha pasado a cada una para decir, somos humanas, también nos pasa, o sea, aunque estemos aquí hablando, obviamente nos pasa siempre y así debe ser, ¿no? Y así debe ser. Bueno, yo de hecho a mí hace poco me ha pasado bastante, que creo que en general no me pasa demasiado porque cuanto más deconstruida estés y cuanto más normal para ti sea esa incomodidad y ese cuestionamiento a tus creencias Y lo hayas trabajado. Claro, entonces esa incomodidad para las personas que llevamos tiempo pues trabajándola se convierte en nuestra propia norma y ya no es una incomodidad, ¿no? Sino que ya es normal de repente que nos señalemos cosas, que digamos, vale, esto no lo había tenido en cuenta, esto, lo otro, y realmente pues es como difícil incomodarnos a personas que llevamos mucho tiempo haciendo la incomodidad una norma, ¿no? Y trabajando todo eso. Pero, lógicamente, a veces que no. Y hace poco me pasó y me pasa y tengo que reflexionar y estoy haciéndolo, de hecho, y trabajar en ello. Y es el uso de los pronombres neutros. Para realmente que nuestros espacios sean espacios inclusivos, pues tenemos que tener en cuenta los pronombres de cada persona. Eso sí que lo tengo bastante normalizado, preguntar los pronombres, al igual que preguntamos el nombre y tal, o sea, todo esto como cool, todo bien, pero realmente no tengo mucha práctica en usar el pronombre neutro, ¿no? Cuando es en lugar de él o ella, es ella, me cuesta bastante y sobre todo porque utilizo siempre el femenino genérico, entonces eso hace como que me bloquea totalmente para utilizar otra cosa. Entonces, porque ya desaprendí el genérico masculino, aprendí, ¿no? ¿no? O sea, ya desaprendí eso, aprendí lo otro, y entonces es como que vuelta a desaprender, ¿no? Que cool, pero bueno, cuesta, lo reconozco y de hecho ha habido situaciones incómodas que he hecho sentir incómoda a varias personas, entonces, bueno, estoy trabajando en ello. Pues sí, la verdad es que, bueno, yo creo que todas pasamos un poco por ahí. Yo el ejemplo que quería poner, creo que ya te lo conté, fue hace tiempo, haciendo un curso de antirracismo de Desiree Vela, que es una mujer negra que hace tallerista, etcétera, ¿no? De conciencia antirracista súper potente. Y era un curso donde ella te iba como guiando con audios, con vídeos, era como para que inmersión, ¿cómo se llama? Como que te
¿sabes? Sí. Como que te metas en un mundo al revés, ¿no? Donde lo hegemónico es ser negro, ¿no? La negritud, Homónico. ojete. Lo hegemónico es ser negro, la negritud, etcétera, y la parte oprimida somos las personas blancas, europeas, occidentales, ¿no? Entonces, en una de esas que pues tú tenías el Telegram y podías pues explicar cómo te hacían sentir esos momentos, esos audios, esas cosas, donde se ponían ejemplos incluso de violencia, ¿no? Lógicamente, pero al revés. Y alguien, de hecho no fue ni hacia mí, pero yo también me sentí igual porque había hecho lo mismo, ¿no? Alguien dijo, ¡buah, me está encantando el curso, estoy aprendiendo un montón, de hecho tengo una amiga racializada, ya se lo he contado, ¿no? Fue como algo así y Desiree contesta, ¿se lo has contado a tus amigas blancas que haces este curso y que es increíblemente guay y todo lo que estás aprendiendo y deconstruyendo? Y es como, no, ¿por qué se lo dices a la única persona racializada, negra, etcétera, que tienes a tu lado, ¿no? O sea, ¿qué buscas ahí? Y yo me di cuenta que yo había hecho lo mismo porque yo estaba haciendo ese curso y solo se lo había contado a Marjorie, mi única amiga prácticamente racializada. Entonces es como, se lo había contado a mis amigas blancas, lo guay que era este curso y que lo estaba haciendo, o sea, ¿qué buscaba diciéndoselo a Marjorie, no? Aprobación, un reconocimiento por algo, que es mi puñetero trabajo, trabajar en eso. Entonces fue como ese momento de, ok, tal cual. Cierto. No lo he hecho yo, pero lo he hecho yo igualmente, ¿no? No ha sido hacia mí. Y es esa incomodidad, pero lo que decía ella, que ya no es incomodidad, es, ok, me callo, aprendo y a seguir, ¿no? Sí, Sobre sí. todo porque algo que suele molestar mucho, que es importante señalar, es que cuando tú señalas algo, la otra persona se victimice mucho, ¿no? Perdón, perdón, y te hace sentir a ti mal. Entonces, aquí la víctima es como que cambia y eso es Totalmente. terrible. Es como callamos, aprendemos, lo reflexionamos si quieres en casa, pero no es momento de hacer sentir mal a la persona que te lo está señalando. Ni hacerla sentir mal, ni exigirle pedagogía. En este Exactamente. caso, esta persona era un taller, estaba haciendo pedagogía, pero en general... Era su elección en ese Sí, momento. sí, pero sí, súper. Pues bueno, también lo que queremos, que no sé si hoy da tiempo, es poner, hacemos un ejemplo rápido, va. porque queremos explicar estas incomodidades que hemos sufrido, no sé si decir, pero bueno, vivido, y también, ¿por qué no reivindicar ser las que incomodamos, ¿no? Las chicas tristes, como Las dijimos chicas tristes, en su y día. entonces, de hecho, hemos pensado, hemos puesto estos nombres. Uno de los nombres nos lo ha dicho una amiga que lo utiliza, se le ocurrió a ella, o sea que, de hecho, queremos traerla al próximo programa, la conoceréis. Yes. Y ponemos ese ejemplo de cómo incomodar, que creo que es importante, ¿no? Porque queremos realmente hacer de la incomodidad la norma. Así que esto me pasó hace poco y me ha pasado bastantes veces. Y es una situación comiendo y que una persona que está comiendo animales diga, ay, sabe que soy vegana, entonces diga, ay, perdón, ¿te molesta que coma carne delante de ti? Perdona, lo siento. Entonces, una vegana agradecida... que es este concepto nuevo, diría, no, tranquila, ¿no? Tranquila, no pasa nada. Una vegana sensible diría, ay, sí que me duele verlo, prefiero que no lo hagas porque me incomoda. Gracias por respetarlo, etc. Y la vegana odiosa, es la que reivindicamos. Que es la que reivindicamos y que ya estamos en ese nivel. Sí, ¿no? Y que yo lo hago. Sí, lo hacemos hacemos bastante. Dice, no lo sientas por mí, siéntelo por quien te estás comiendo. Yes. Y ya está. Porque los animales son alguien. Exactamente, ¿no? Muchas veces. Siempre nos piden perdón a nosotras, pues en plan, no va conmigo la cosa, va con ellos. El foco está ahí. Así que terminamos con esto. Sí, yo creo que podemos repetir un poquito para ya dejarla como siempre. Nuestra frase de que la incomodidad es un espacio revolucionario, que lo practiquéis y que cuando la norma es opresión, destruirla es un derecho. Bien. Adeu. Hip hop a base de plantas, corté los grilletes, se transformaron en alas. Pienso mis acciones, bendigo mis palabras. Esto es pura esencia y no esa mierda que hablas. UNITY, todo lo que sale de nosotros suena guay. Drenamos toda la mierda, knowledge lo que hay. Somos dos almas preciosas que nacieron para brillar. No eres lo que te dijeron, si quieres saber la verdad es que siempre te mintieron. Quieren que dudes de ti, por eso te impusieron miedos, inseguridades y un sinfín de complejos. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.